Bueno, buenos días para todos. Comenzamos con la segunda etapa del curso internacional de hidatidosis de acá del Ministerio de Río Negro en Argentina. Hoy es 11 de marzo, bien, y estamos en esta oportunidad con la señora Marciles Lucas desde España. Ella es farmacéutica. Es investigadora en España y trabaja en biología molecular, y lo que hace es investigar técnicas nuevas de diagnóstico para diferentes enfermedades. Bueno, los dejo en manos de ella y espero que tengamos una buena convocatoria en esta segunda etapa del curso. Bueno, bienvenida Mar, y cambio para que nos enseñe un poquito más de los antígenos parasitarios y la respuesta inmune. Cambio. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Como os han comentado, en esta primera presentación voy a hablar de los antígenos parasitarios que podemos encontrar en el quiste hidatídico y la respuesta inmune que provocan estos antígenos en sus hospedadores, sean humanos o animales. Para comprender los antígenos que son producidos por el quiste hidatídico, es importante conocer la estructura del mismo, y la vemos aquí en esta diapositiva. Muy brevemente, el quiste es una vesícula rellena de líquido hidatídico que está limitada por dos capas. La más externa, que es la que vemos aquí, es la denominada capa laminar, que tiene un grosor variable. Es una capa acelular que permite el paso de moléculas, como vemos aquí, de hasta 150 kilodaltons, pero no permite el paso de células hacia el interior del quiste, por lo que protege, cuando está íntegra, al quiste de las respuestas celulares del hospedador. Esta capa presenta un determinado set de antígenos que veremos ahora en más detalle. Por debajo de la capa laminar, lo que vemos aquí en esta imagen, encontramos la capa germinal, que es la capa con células, la capa proliferativa del parásito, que hacia el interior produce las cápsulas prolíferas, que es lo que vemos aquí a la derecha, donde se contienen los protoscólices que vemos aquí más a la derecha. La capa germinal es la encargada de formar también la capa laminar por secreción y es la que aporta la mayor parte de antígenos al líquido hidatídico hacia dentro del quiste. Veremos ahora los antígenos primordiales también dentro del líquido hidatídico. Aparte de esos antígenos de capa laminar y de líquido hidatídico, se han caracterizado otros antígenos, bien de la capa germinal, de las cápsulas prolíferas o de los protoscólices, principalmente de estos últimos, que también veremos con más detalle a lo largo de esta presentación. La evolución temporal del quiste hidatídico dentro de su hospedador es importante en cuanto a los antígenos que presenta y por tanto también muy importante para saber cuál es la respuesta inmune inducida por cada uno de esos estadios quísticos. Como vemos aquí arriba en la imagen, los estadios quísticos se han clasificado según su aspecto en ultrasonografía, desde lesiones tempranas, las que tenemos aquí a la izquierda, denominadas CL y CE1, cuyas imágenes no son patognomónicas y que todavía no tienen gran poder inmunogénico para el hospedador. Posteriormente, los quistes van a evolucionar a lo largo del tiempo hacia estadios más avanzados, tipo C2 y C3, que señalo aquí en la diapositiva, que son más inmunogénicos por tener mayor carga antigénica y también por estar ya en fases en las que la salida de antígenos desde el interior del quiste es más abundante que en los estadios anteriores. Después los quistes pasarán a estadios tipo C4 y C5, que ya están semicalcificados o totalmente calcificados en el caso del último estadio, resultando en una estimulación antigénica particular de estas fases, digamos, más inactivas. Esta clasificación ultrasonográfica, como os he comentado,
influirá en la respuesta inmunológica del hospedador y más concretamente en su respuesta de anticuerpos. En general, tal y como detallamos aquí, la infección con quistes hidatíricos en humanos y en hospedadores intermediarios resulta en una respuesta específica de anticuerpos, principalmente de la clase IgG, acompañada por anticuerpos detectables de las clases IgM, IgA e IgE en algunos pacientes. Es importante mencionar que de un 30 a un 40% de pacientes son negativos cuando se intentan detectar estos anticuerpos específicos. Este porcentaje de negatividad parece ser mayor en el caso de los hospedadores intermediarios animales. Después veremos por qué no se detectan anticuerpos en un porcentaje determinado de pacientes o de animales. Como veis, esa respuesta de anticuerpos frente a estadios de tipo CL hasta CE3, que son los llamados estadios activos y transicionales, es principalmente del subisotipo IgG4. Y para, digamos, con cierta producción a partir del CE2 y CE3 y CE2 y CE3, con cierta producción de IgG1, IgG2 y IgG3, aunque principalmente tendremos IgG4, mientras que para los quistes inactivos, C4 y C5, vamos a encontrar mayor nivel de anticuerpos 1, 2 y 3, pero menor nivel de anticuerpos IgG4. Es importante señalar, como veis aquí a la derecha en esta imagen, que la evolución del quiste puede no ser lineal, es decir, puede que no pase de CL a C1, directamente a C2, directamente a C3 y así sucesivamente, sino que en algunas ocasiones puede retroceder hacia estadios anteriores, como vemos en estas dobles flechas. Y un ejemplo típico de esta reversibilidad se encuentra en pacientes que son tratados farmacológicamente frente a estadios C3 principalmente, que evolucionan durante ese tratamiento con albendazol normalmente hacia estadios C4, pero que al descontinuar el tratamiento revierten hacia estadios C3. Es decir, llegamos a estadios que pensamos que son relativamente inactivos, pero no sucede así. El parásito todavía tiene cierta actividad que le permite retroceder hacia estadios transicionales. Vamos a ver en las siguientes diapositivas con detalle los antígenos quísticos en cada uno de sus compartimentos, lo que hemos mencionado, membrana laminar, líquido hidatídico, protoscólices, etcétera. Y vamos a detallar además cómo es la respuesta inmune que resulta después de la estimulación con cada uno de sus antígenos, tanto en humanos como en animales. Con respecto a la capa laminar, podemos decir que es una estructura rica en carbohidratos, secretada por la capa germinal, como hemos mencionado antes, y esta capa laminar forma una matriz, como vemos aquí a la derecha, una matriz extracelular especializada que solo se encuentra en el género Echinococcus y que mantiene la integridad física del quiste, además de proteger, como hemos visto, a la capa germinal frente a la respuesta inmune del hospedador. La capa laminar comienza a secretarse por la oncosfera cuando ingerimos los huevos del parásito y la oncosfera es liberada. La oncosfera atraviesa el intestino para ingresar en circulación sanguínea o linfática para llegar a determinados órganos, y cuando la oncosfera llega a un determinado órgano, generalmente, como ya sabéis, hígado o pulmón, empieza a transformarse en quiste. Y esa transformación conlleva el comienzo de la formación de esta capa laminar, que es muy similar a la estructura ya madura, tan pronto como a entre los 14 y 20 días después de haber ingerido los huevos del parásito. O sea que veis que la capa laminar se produce muy rápidamente después de la infección. Como veis, esta estructura está formada por fibrillas que están aquí señaladas con una flecha, y también por gránulos densos, y esto es especialmente importante, los gránulos densos solo se han encontrado en los quistes de Echinococcus granulosus, no se encuentran en los quistes de las otras especies de este género, que como sabéis son relativamente importantes para infección humana, especialmente Echinococcus multilocularis en el hemisferio norte. En este caso, Echinococcus multilocularis, como me imagino que sabéis también, da lugar a la hidatidosis llamada multilocular o alveolar.
En detalle, los antígenos de la capa laminar son principalmente las fibrillas compuestas de glicoproteínas altamente glicosiladas tipo galactosa, como tenemos aquí, y N-acetilgalactosamina y N-acetilglucosamina, que son denominadas en su conjunto mucinas, con unas estructuras glicosiladas particulares que se muestran en esta diapositiva. Y por otro lado, aparte de las fibrillas, como hemos comentado, tenemos los gránulos densos que están compuestos de calcio inositol hexaquisfosfato, que se cree que actúan como almacén de calcio y fosfato para el parásito. Aparte de estos componentes, la matriz de la capa laminar contiene otras proteínas que quedan absorbidas en esta matriz de fibrillas y gránulos densos y que son principalmente proteínas que provienen del hospedador. Esta estructura y sus antígenos son enormemente importantes, puesto que son los responsables de las primeras respuestas inmunes del hospedador frente al quiste y decidirán la supervivencia parasitaria. Como os comentaba anteriormente, ya a los 14 o 20 días posinfección, que es cuando se forma la capa laminar, las células de la inmunidad innata, que aquí señalamos con el número 1, las tenemos aquí, en contacto con el quiste adoptan fenotipos no inflamatorios y o supresores, y esto ocurre porque las células inmunes se encuentran con los componentes de la capa laminar, las fibrillas y los gránulos densos, señalados con el número 2, que las hacen tolerogénicas, no solo frente a los antígenos de la capa laminar, sino también frente a otras moléculas parasitarias señaladas aquí con 3 y 4, de modo que la capa laminar hace que se monte una respuesta inmune tolerogénica que se mantendrá a lo largo del establecimiento y cronificación de la hidatidosis. En contacto con los componentes de la capa laminar, por tanto, se induce una respuesta tolerogénica de tipo TH2 modificada. Es una respuesta que se mantiene y regula por unas células determinadas, denominadas células T-reguladoras o Treg, de tipo CD4-FOSP3 positivas y CD8-FOSP3 positivas, que son marcadores de superficie específicos para estas poblaciones celulares. Esta regulación también se refleja en las respuestas humorales, porque si recordáis, como hemos visto, hay prominencia del isotipo IgG4 durante los estadios activos y transicionales del quiste, que son los capaces de regular correctamente la respuesta del hospedador. Esa prominencia del isotipo IgG4 está asociada al condicionamiento de las células B productoras de anticuerpos por parte de las Treg CD8-FOSP3 positivas, que se ha descrito que obligan a las células B a producir principalmente el isotipo IgG4. Por esa razón encontramos mayoritariamente ese subisotipo de IgG en pacientes o en animales con quiste hidatídico. Las Treg además controlan respuestas efectoras, sean de tipo TH2, TH1 o TH17, de manera que las disminuyen o las hacen inefectivas frente al quiste. En ese sentido, se sabe que las células específicas de hígado que están implicadas en la inmunidad innata tienen receptores en su superficie específicos para los carbohidratos que se encuentran en la capa laminar del quiste, que inducen respuestas T reguladoras y amplifican esa respuesta regulada hacia otros órganos además del hígado. Por tanto, y aunque al inicio de la infección puedan producirse respuestas inflamatorias locales, frente al prequiste, digamos, se llega a la resolución de esa inflamación durante el establecimiento del quiste, resultando en fases crónicas en la formación de una capa adventicia alrededor del quiste, que supongo que ya conocéis, es una capa principalmente colágena que es aportada por el hospedador. Para la resolución de esa primera fase corta de inflamación es necesario, digamos, un match perfecto entre el parásito, es decir, el genotipo parasitario, porque ya sabéis a través de la clase que os dio el doctor Carmena que hay distintos genotipos dentro de Echinococcus granulosus, y hace falta para esa resolución, decía, un match perfecto entre el genotipo parasitario y el hospedador. Es importante recalcar que la resolución de la inflamación coincide con el momento en el que la capa laminar es producida por el parásito.
y por tanto vemos que el reconocimiento por parte de la inmunidad innata de los antígenos de la capa laminar es un punto crucial para la supervivencia parasitaria. En esta diapositiva explicamos más detalladamente cuál es la respuesta específica de anticuerpos frente a los carbohidratos de la capa laminar, y es importante mencionar en este aspecto lo que se ha caracterizado en hidatidosis alveolar, que no en hidatidosis unilocular. Se ha caracterizado de forma detallada la respuesta inmune del hospedador frente a la capa laminar de multilocularis. Tras esta caracterización se definió un anticuerpo monoclonal que tenemos aquí, denominado EM2, y se dio que el correspondiente antígeno purificado, denominado EM2, que es un antígeno glicosilado de la capa laminar, al ser utilizado en la técnica de ELISA, permite detectar anticuerpos específicos en más de un 95% de los pacientes con hidatidosis alveolar, con lo cual es un antígeno que funciona muy bien en el diagnóstico de estos pacientes. Desgraciadamente, este antígeno no se encuentra en Echinococcus granulosus, por lo que no se puede utilizar de manera similar en pacientes con hidatidosis debida a esta especie. Y además, en granulosus no se ha realizado una caracterización similar a la que se ha realizado en multilocularis, por lo que los antígenos específicos de la capa laminar y las respuestas de anticuerpos asociadas son relativamente poco conocidas en este caso. Se han caracterizado, aparte de los glúcidos presentes en la capa laminar, otras proteínas que llevan un componente glucídico, proteínas glicosiladas en líquido hidatídico, en proteoscólices y en vermes adultos, y estos antígenos glicosilados se sabe que son muy inmunogénicos, pero que son muy poco específicos. Un ejemplo clásico de proteína glicosilada es el antígeno 5, aunque se sabe que hay otros glúcidos inmunogénicos, como por ejemplo el epítopo P1 del grupo sanguíneo, que se encuentra en proteoscólices y en la capa laminar, y el antígeno denominado asociado a carcinoma TN, que se encuentra en quistes y vermes adultos. Estos antígenos, en general, su parte glucídica, dan lugar a respuestas poco específicas, porque se encuentran iguales o prácticamente iguales en otros parásitos, aunque una alternativa es detectarlos directamente como antígenos circulantes a altas concentraciones en pacientes con hidatidosis. De todos modos, la detección de antígenos circulantes se utiliza muy raramente en el diagnóstico de la hidatidosis porque generalmente no hay un nivel suficiente como para ser detectados. Vamos a ver ahora otros antígenos del quiste y nos vamos a referir específicamente a aquellos derivados del líquido hidatídico y también a aquellos que están derivados de proteoscólices y vermes adultos. Vamos a comenzar con el líquido hidatídico. El líquido hidatídico es una mezcla compleja de glico y lipoproteínas. Tenemos aquí el patrón de proteínas separado en un gel de acrilamida. También tiene carbohidratos y sales procedentes del metabolismo parasitario. Algunos de sus componentes además vienen del hospedador, por ejemplo la albúmina sérica y algunos anticuerpos, algunas inmunoglobulinas también se encuentran dentro del quiste integrados en el líquido hidatídico. Los antígenos del líquido hidatídico mejor caracterizados, más abundantes y más inmunogénicos son dos que se denominan antígeno B y antígeno 5. El líquido hidatídico, a priori, se considera la principal mezcla antigénica que puede utilizarse para el inmunodiagnóstico de la hidatidosis, tanto humana como animal. Sin embargo, la obtención del líquido hidatídico y su composición dependerán de varios factores. Por ejemplo, para su obtención tenemos que encontrar quistes en animales infectados. Este parásito, Echinococcus granulosus, no se mantiene muy bien en el laboratorio, con lo cual vamos a tener que encontrar líquido hidatídico casi siempre en infecciones naturales, cosa que en algunos casos no es tan fácil. Después, además, su composición, la composición del líquido hidatídico dependerá del genotipo parasitario. Se ve también que depende del estadio quístico, de la integridad quística, etc. Y por lo tanto podemos decir que el líquido hidatídico es a priori difícil de obtener y además es heterogéneo, no es comparable entre distintos lotes.
Y eso hace que el líquido dietético, pues, digamos, sea un antígeno que podría ser mejorado mediante el uso de antígenos alternativos. Un ejemplo de la heterogeneidad de la composición antigénica del líquido dietético lo vemos en este gel de acrilamida, de una publicación relativamente reciente que tenemos aquí en el ángulo derecho inferior. En este gel de acrilamida se han separado los antígenos del líquido dietético por peso moleculares, como veis, utilizando en todos los carriles la misma concentración de líquido dietético ovino procedente de varios ovinos y de varios quistes. Y vemos que a pesar de ser del mismo origen, de origen ovino, se observan patrones antigénicos o patrones proteicos heterogéneos, como veis, no solo cualitativas, sino también cuantitativamente, tanto en condiciones reductoras, no reductoras, que vemos aquí en los 4 primeros carriles, como en condiciones reductoras, que vemos aquí en los 4 últimos carriles. En la práctica clínica, el uso del líquido dietético como antígeno para la detección de los correspondientes anticuerpos da lugar a sensibilidades muy variables y especificidad mejorable, como vemos en esta tabla. Hay sensibilidades que varían del 31 al 84% u 86%, pero es extremadamente variable esa sensibilidad, utilizando el mismo reactivo, que es el líquido dietético. Y también hay algunos problemas de especificidad, como veis, especialmente con pacientes con hidatidosis alveolar y cisticercosis. Como vemos, el uso del líquido dietético como antígeno para detectar anticuerpos en pacientes o animales con hidatidosis varía enormemente en cuanto a su sensibilidad y también podríamos decir que varía bastante en cuanto a su especificidad. Esta respuesta heterogénea también se observa en los patrones de reconocimiento del líquido dietético en inmunoblot por parte de sueros de distintos pacientes con hidatidosis, marcados con el número 1 aquí, en condiciones no reductoras y en condiciones reductoras. Como vemos, reconocen de forma variable e incluso antígenos mayoritarios del líquido dietético, como por ejemplo el antígeno B. Vemos que algunos pacientes no lo reconocen y otros sí, tanto en condiciones reductoras como no reductoras, y exactamente con el antígeno 5 vemos que algunos lo reconocen y otros no. También se observan, además, en líquido dietético en inmunoblot reacciones falsopositivas, incluso con sueros de donantes sanos, marcados con el número 2 en la figura, tanto en condiciones reductoras como no reductoras. Vemos que hay algunas bandas, algunos antígenos que son reactivos dentro del líquido dietético, con sueros de donantes sanos que a priori no deberían presentar anticuerpos frente a esta mezcla antigénica. Por tanto, vemos que el líquido dietético presenta problemas de especificidad, tiene reacciones cruzadas con otras enfermedades parasitarias, pero además también con donantes sanos, y tiene problemas de sensibilidad, porque algunos pacientes no reconocen sus antígenos, y además tiene problemas de obtención, con el problema añadido de que la calidad y composición cuantitativa y cualitativa del líquido dietético puede ser diferente, como hemos visto, dependiendo del genotipo parasitario, del estadio quístico, de la integridad quística, etc. En conclusión, digamos que el líquido dietético se debe considerar un reactivo demasiado heterogéneo para poder ser aplicado a escala mundial, sea en la práctica clínica para el diagnóstico y seguimiento de pacientes, como en estudios de cribado poblacional. Para intentar encontrar antígenos más sensibles y específicos, se han purificado fracciones antigénicas del líquido dietético, principalmente las correspondientes a los componentes que acabamos de mencionar, denominados antígeno B y antígeno 5, y también se han obtenido y ensayado diversas proteínas recombinantes y también péptidos sintéticos derivados de los mismos. Vamos a comenzar hablando de uno de sus antígenos, el antígeno B, que como vemos en esta diapositiva tiene un binding pattern determinado. El antígeno B fue descrito en los años 70 y es una proteína polimérica
altamente inmunogénica de 120 a 160 kilodaltons, que se disocia, como vemos aquí, en condiciones reductoras en subunidades de 8, 16 y 20 y 24 kilodaltons, lo que sugirió que se componía de multímeros de 8 kilodaltons. El papel biológico del antígeno B en el quiste no se conoce totalmente, aunque parece estar implicado en la modulación de la respuesta inmune del hospedador. Se ha caracterizado como inhibidor de proteasas, como tenemos aquí detallado, también como inhibidor de la quimiotaxis de neutrófilos y como promotor de respuestas tipo Th2 no protectoras, induciendo la apoptosis de células inmunes en pacientes con quistes activos. Investigaciones relativamente recientes sugieren además que el antígeno B podría ser responsable de mecanismos de detoxificación secuestrando xenobióticos. ¿Qué más sabemos acerca del antígeno B? Bueno, pues sabemos que hay estudios moleculares que han demostrado que el antígeno B es codificado por una familia multigénica que es expresada con cierta variabilidad con al menos 5 grupos genéticos que se han nombrado antígeno B1, antígeno B2, antígeno B3, antígeno B4 y antígeno B5. Aquí hemos detallado cuáles fueron los autores que describieron estos 5 antígenos en su momento. En estudios genéticos de hace relativamente poco tiempo se vio que no se podía discriminar entre las isoformas 3 y 5 y que probablemente representa la misma isoforma, pero esto no queda totalmente claro. Las 5 subunidades, como vemos aquí hemos hecho un alineamiento múltiple de las subunidades B1, B5, B3, B2 y B4 y vemos que no son tan parecidas en realidad. Si veis, las bases que son, o los aminoácidos que son iguales están en rojo y aquellos que son diferentes están en azul o en negro, de manera que encontramos que existe entre un 44 y un 81% de identidad en su secuencia aminoacídica, y el cambio de expresión de una isoforma a otra se ha propuesto como un nuevo mecanismo de evasión inmune. Además, hay que mencionar que el antígeno B también se expresa en multilocularis, en donde también se han descrito las 5 subunidades. En multilocularis, al contrario que en granulosus, las subunidades 1 a 4 son prácticamente iguales, tienen más del 90% de homología entre ellas, mientras que el antígeno B5 representa la isoforma más diferente a las otras. Estas isoformas se expresan también de forma diferencial en las distintas fases parasitarias. Vemos en cuanto a la homología de la subunidad, de cada una de las subunidades entre, por ejemplo, aquí granulosus, que es la primera, y multilocularis, la subunidad B2 concretamente, que las semejanzas entre la misma subunidad entre distintas especies del género es mayor que la identidad que hay entre las distintas subunidades en la misma especie. Debido a estas características identitarias entre Echinococcus granulosus y otros parásitos, no solo multilocularis, sino también parásitos del género Taenia, nos hace predecir que probablemente encontraremos reacciones cruzadas o falsos positivos si utilizamos estos antígenos en el diagnóstico, porque son tan parecidos que muy probablemente los pacientes con multilocularis y pacientes con cisticercosis tendrán anticuerpos que serán capaces de reconocer la proteína o el antígeno de Echinococcus granulosus. Vamos a pasar ahora al siguiente antígeno, el antígeno 5. El antígeno 5, que es también mayoritario en el líquido hidratídico y es muy inmunogénico, es una proteína termolábil de alrededor de 400 kilodaltons, lo vemos aquí, compuesto de subunidades de 57 y 67 kilodaltons, que se disocian bajo condiciones reductoras a subunidades de 38 y 22-24 kilodaltons.
Algunos estudios sobre la subunidad de 38 kilodaltons y concretamente sobre la secuencia N-terminal del antígeno han mostrado que se encuentran distintas isoformas también aquí, de forma similar al antígeno B, y por tanto el antígeno 5 podría también estar codificado por una familia multigénica, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada. La función biológica de este antígeno es casi totalmente desconocida, aunque su concentración elevada en el líquido hidratídico sugiere que posee funciones relevantes en el desarrollo del quiste. La secuencia clonal de 38 kilodaltons indica que está relacionada con proteasas tipo serina, de la familia de las tripsinas concretamente, pero es curioso porque en este antígeno 5 la serina catalítica está ausente, por lo que no presenta actividad peptidasa. O sea, es prácticamente igual a una proteasa de la familia de las tripsinas, pero no tiene actividad proteasa. La subunidad de 22 kilodaltons, como mencionamos aquí, tiene proteoglicanos de tipo heparan-sulfato y sitios de unión al calcio, lo que sugiere que esta subunidad interacciona con la superficie celular y con la matriz extracelular, muy probablemente del hospedador. El antígeno 5 también se expresa, como vemos aquí, en el Micrococcus multilocularis y en el género Taenia, con alta homología. Como veis aquí, la mayor parte de los aminoácidos son prácticamente iguales, todos aquellos que son rojos son iguales entre Granulosus, que es la primera secuencia, Multilocularis, que es la segunda, y Taenia solium, que es la tercera, y debido a esta gran homología, también podremos esperar reacciones cruzadas con estos otros parásitos o pacientes con estos otros parásitos si utilizamos el antígeno 5 para la detección de anticuerpo, puesto que pacientes con hiatidosis alveolar y con cisticercosis podrían también presentar anticuerpos que reconocerían el antígeno de Granulosus. Como he mencionado, estos antígenos se han obtenido como antígenos purificados, como proteínas recombinantes y como péptidos sintéticos. Los antígenos nativos semipurificados del líquido hidratídico generalmente se obtienen por cromatografía de intercambio iónico o por purificación a través de inmunoafinidad, pero la purificación no está estandarizada, por lo que un antígeno B, por ejemplo, un antígeno B purificado en un laboratorio, no tiene por qué ser igual al mismo antígeno purificado en otro laboratorio. Como antígenos recombinantes, como vemos aquí, encontramos solo algunas de las subunidades del antígeno B, principalmente antígeno B1 y antígeno B2, y también del antígeno 5, incluyendo el antígeno completo y la subunidad de 38 kilodaltons. Los recombinantes, evidentemente, son reactivos mucho más homogéneos que los antígenos nativos, porque por definición los recombinantes son clonales o son siempre iguales, pero hay un problema porque muchas veces la secuencia clonada para su expresión como recombinante es diferente entre un laboratorio y otro. Por ejemplo, un laboratorio puede haber decidido clonar la secuencia completa del antígeno B2 y otro laboratorio una secuencia incompleta, por lo que a pesar de llamarse ambos antígeno B2, corresponderán a distintos antígenos y tendrán distinta reactividad. En el caso de los péptidos sintéticos, que derivan principalmente del antígeno B y del antígeno 5, se han obtenido estos péptidos que he detallado aquí con estos nombres, y estos son los reactivos más estandarizados, digamos, porque se sintetizan químicamente y no pueden ser de otra manera, aunque los sinteticemos en otro laboratorio, son siempre iguales. Pero el problema es que son epítopos lineales, son péptidos relativamente cortos, creo recordar que de 20 a 50 aminoácidos, y se ha visto ya que los antígenos nativos no solo tienen epítopos lineales, las moléculas completas también presentan epítopos conformacionales cuando se pliega la proteína, que no pueden obtenerse como péptidos sintéticos, por lo que esta opción, la de péptidos sintéticos, está más limitada que las anteriores, sean recombinantes o nativos. En ese aspecto solo se podrán obtener determinados epítopos antigénicos lineales, pero no otros. Aparte de antígeno B y antígeno 5,
Otros antígenos han sido investigados por diferentes autores y corresponden a los antígenos somáticos, que generalmente provienen de vermes adultos y de protoscólices. También hay que mencionar que la mayoría de estos antígenos somáticos se encuentran también presentes en el líquido hidratídico, bien porque se secretan por los protoscólices hacia el líquido hidratídico o porque la destrucción de protoscólices en el interior del quiste hace que se liberen al líquido. Como vemos, se han ensayado varios extractos somáticos, extractos de adultos y de protoscólices, extractos completos. Esos extractos completos presentan problemas similares a los del líquido hidratídico, ya que son heterogéneos y son difíciles de obtener. Y además se han obtenido antígenos recombinantes somáticos, aquí tenemos marcados con R algunos de ellos, que vemos listados en esta tabla y que vamos a ver en las siguientes diapositivas. El antígeno 4, sinónimo de malato deshidrogenasa o MDH, es la malato deshidrogenasa citosólica de protoscólices, y este antígeno tiene cierta homología también entre granulosus multilocularis y tenia, como vemos aquí. Entre granulosus y multilocularis hay una homología de más del 90%, las proteínas, los antígenos son prácticamente iguales en las dos especies y esa homología es un poco menor entre granulosus y tenia solium, pero todavía hay cierta homología, por lo que las reacciones cruzadas, en este caso, si utilizamos como antígeno recombinante la malato deshidrogenasa para detección de anticuerpos, esas reacciones cruzadas serán más esperables con pacientes con hidatidosis alveolar que con pacientes con cisticercosis. Otra proteína que se ha obtenido como recombinante es la llamada proteína de unión al calcio o Calcium Binding Protein, KBP, que es una proteína que se asocia a corpúsculos calcáreos de protoscólices, y en este caso es muy importante señalar que no está presente en tenia, solo está presente en el género Echinococcus, porque en el género tenia no existen corpúsculos calcáreos. Y por lo tanto las reacciones cruzadas con pacientes con cisticercosis muy probablemente se evitarían utilizando este antígeno. Sí que existe un antígeno prácticamente idéntico al de granulosus en multilocularis, como vemos aquí, la secuencia es prácticamente igual en las dos especies. En el caso de la proteína de fragmentación de filamentos de actina o AFP, esta también se ha obtenido como recombinante, también pertenece a protoscólices y es muy similar, como vemos aquí, más del 90% de homología entre granulosus y multilocularis. Y en este caso también tiene una enorme homología entre granulosus y las especies del género tenia. Por último, también se han desarrollado como antígenos recombinantes la denominada proteína o antígeno EPC1 y la tiorreoxina peroxidasa o TPX, que también, como vemos aquí en los alineamientos múltiples, se encuentran muy similares en los parásitos relacionados, Echinococcus multilocularis y tenia. Vamos a mencionar, aunque no son utilizados muy frecuentemente, algunos otros antígenos, aparte de los antígenos de líquido hidratídico y protoscólices y vermes adultos, que son los antígenos procedentes de oncosferas y la respuesta inmune que inducen, tanto en pacientes como en animales. La oncosfera, ya que es la primera fase parasitaria que el hospedador intermediario encuentra, y también los pacientes, se debería esperar una respuesta específica en estadios tempranos de la adquisición de la infección por parte de estos hospedadores. Y efectivamente se ha encontrado respuesta de anticuerpos frente a extractos somáticos de oncosferas en personas que viven en áreas endémicas para la hidatidosis. Pero no se han encontrado esos anticuerpos en personas de áreas no endémicas para la enfermedad, lo que candidata este extracto parasitario a priori para cribado epidemiológico. Sin embargo, se debe mencionar que este extracto no se ha validado posteriormente y que, os podéis imaginar, es de dificilísima obtención.
Posteriormente, en cuanto a los ovinos, se ha demostrado que ovinos experimentalmente infectados también producen anticuerpos frente al extracto de oncosferas, y esos experimentos fueron la base, de hecho, para la identificación del antígeno EG95, que, como sabéis, es utilizado como vacuna frente a la hidatidosis en rumiantes. Este antígeno se ha probado en el diagnóstico de ovinos, pero daba muy poca sensibilidad. Como veis aquí, en ovejas naturalmente infectadas, solo se encuentra un 5% de ovejas que reconocen este extracto de oncosferas. Como resumen de lo que hemos expuesto hasta ahora, podemos decir que la respuesta de anticuerpos frente al quiste hidatídico o frente a antígenos concretos contenidos en el quiste es una respuesta variable, una respuesta de anticuerpos variable, tanto cualitativa como cuantitativamente, en diferentes pacientes y diferentes animales. Pero, ¿de qué dependerá esa variabilidad de respuesta de anticuerpos, tanto en pacientes como en animales? Se tienen algunos indicios acerca de las razones de esa respuesta variable que señalan el estadio quístico como una de esas variables que hace que el nivel y el tipo de anticuerpos, como hemos visto al principio, sea diferente en distintos pacientes o en distintos animales. Así, esos diferentes estadios de maduración parasitaria dan lugar a una estimulación del sistema inmune diferente dependiendo del grado de maduración quística, porque los antígenos mayoritarios son diferentes en distintos estadios, y también dependiendo de la integridad o aislamiento del quiste, porque en estadios transicionales tipo C3A y C3B, la integridad de las capas quísticas no es ya total y los antígenos que salen al exterior del quiste ya no son controlados por el propio parásito. Habrá mucha más salida antigénica en el caso de los C3 que en casos anteriores y por tanto habrá más estimulación antigénica y esperablemente mayor nivel de anticuerpos en pacientes o animales que tengan quistes tipo CD3 que tengan quistes más tempranos en su desarrollo. Aparte del estadio quístico, hay otros factores que pueden conducir a respuestas variables, también dependientes del quiste, como la localización, ya que no es lo mismo estimular el sistema inmune desde un órgano también irrigado como el hígado, que hacerlo desde, por ejemplo, los pulmones o desde otras localizaciones, y también dependerá esa estimulación del genotipo parasitario, porque cada genotipo se ha visto que produce isoformas mayoritarias diferentes de los varios antígenos. Por ejemplo, los antígenos B y 5 son expresados diferencialmente por distintos genotipos parasitarios y ya hemos visto que antígeno B y antígeno 5 tienen un papel importante en el inmunodiagnóstico de la hidatidosis. Hay que tener en cuenta que tanto cualitativa como cuantitativamente antígeno B y antígeno 5 son diferentes en distintos genotipos parasitarios. Además, las respuestas cuantitativas principalmente pueden variar en función del número y el tamaño de los quistes. Cuantos más quistes haya y mayores sean, a priori habrá mayor estimulación antigénica y por tanto una respuesta de anticuerpos más fácilmente detectable. Es de destacar con respecto a la variabilidad dependiente de estadio quístico, este trabajo que os pongo aquí, muy reciente de este año, en el que se comparan las dotaciones antigénicas por proteómica, veis aquí, de quistes tipo CE1 y quistes tipo CE2 aislados de ovino. Y en este análisis proteómico del líquido hidatídico en CE1 y CE2, los autores identificaron 40 proteínas parasitarias, de las cuales los denominados antígeno B y antígeno 5 eran los más abundantes. El más abundante de los antígenos B fue el antígeno B1, seguido del antígeno B2 y el antígeno B4. Además, detectaron otras proteínas
del hospedador, principalmente componentes del suero, enzimas antioxidantes y de metabolismo de carbohidratos. Como vemos, se encuentran esos puntitos, son los patrones antigénicos. Se encuentran patrones antigénicos similares o muy similares en CE1 y CE2 de ovino, pero algunos antígenos que están aquí señalados con círculos a distintos colores son más abundantes en un estadio que en otro. Por ejemplo, la totalidad del antígeno B, que está aquí con un círculo de color azul, es mucho mayor en quistes CE2 que en quistes CE1. Veis que aquí hay mucha más cantidad de antígeno B que aquí. Pero la proporción del antígeno B1, que está marcada aquí en rojo, es mucho mayor en CE1 que en CE2. La proporción del antígeno 5 que vemos aquí con un círculo de color verde es mayor en quistes tipo CE2 que en quistes tipo CE1. Como vemos, hay diferencias cuanti y cualitativas entre quistes en estadios CE1 y quistes en estadios CE2. Es también de destacar que en este estudio proteómico no se encontraron ni el antígeno B3 ni el antígeno B5 en ninguno de los dos tipos de quistes. Estos autores también estudiaron estos antígenos según su reconocimiento diferencial por anticuerpos de pacientes que presentaban quistes en estadios CE1, 2, 3, 4 y 5, como vemos aquí. Ellos dividieron el reconocimiento de esos diferentes antígenos y más específicamente de la catepsina B, antígeno 5, antígeno B1 y antígeno B2 con respecto al estadio quístico que presentaba cada uno de esos pacientes. Y vemos que el reconocimiento mayoritario es diferente dependiendo del estadio quístico. Los resultados muestran que los patrones de reconocimiento se alteran a lo largo de la progresión de los estadios quísticos, diferenciándose unos de otros. Los sueros según estadio quístico, como vemos en esta tabla, reconocieron lo siguiente. Los que presentaban quistes tipo CE2 y CE3, como vemos aquí en cuadrados, reconocen principalmente antígeno 5 y antígeno B. Mientras que los que tenían quistes tipo CE1 y CE5 principalmente reconocen el antígeno 5 y mucho menos el antígeno B, que sí es reconocido en su isoforma B1 mayoritariamente por pacientes con quistes tipo CE4. Además se observa que tanto los pacientes con quistes CE3 como los que tienen quistes CE5 reconocen también mayoritariamente la catepsina B del parásito. ¿Qué es lo que podemos deducir de este reconocimiento diferencial? Los expertos de la Organización Mundial de la Salud dicen que cuando se hace diagnóstico ultrasonográfico en pacientes se debe definir el estadio quístico porque el tratamiento o la aproximación de tratamiento se va a realizar dependiendo de cuál es ese estadio quístico. Nosotros, teóricamente, debido a este reconocimiento diferencial según el estadio quístico, también podríamos utilizar la serología para definir qué estadios quísticos tiene el paciente. Porque como hemos visto, en quistes tipo CE1, estadios tempranos, y CE5, estadios inactivos, el antígeno 5 parece tener un papel importante en la inducción de anticuerpos. Sería conveniente, según esta publicación, para definir estadios tempranos CE1 y estadios CE5 inactivos, utilizar el antígeno 5 para la detección de anticuerpos específicos en estos pacientes.
Tanto en estadios C1 como en C5, además, hemos visto que la respuesta frente al antígeno B es relativamente baja, lo que también parece suceder en animales. Los animales parece que no montan una respuesta de anticuerpos frente al antígeno B muy detectable y, por tanto, este antígeno B, tal vez no sería muy apropiado para detectar ni los estadios C1 ni tampoco los C5. Durante el desarrollo y evolución de los quistes hacia C2 y C3, como hemos visto, se produce un aumento de la producción de los antígenos B y 5 que induce respuesta de anticuerpos detectable. En consonancia con esas observaciones, en C2 se encuentra una buena respuesta frente al antígeno 5 y los antígenos B1 y B2, respuesta tanto antígeno 5 como antígeno B1 y B2 que aumenta en los estadios transicionales tipo C3. Aparte de estas observaciones, hay algunas cosas más que nos interesan en esta tabla que tenemos aquí a la izquierda. Por ejemplo, el antígeno B2, que lo tenemos aquí, que se ha propuesto como un muy buen candidato para el serodiagnóstico en humanos, ya vemos que será más reactivo a partir de estadios más desarrollados como el C2, y es así porque la inmunoreactividad del antígeno B2 presente en líquido hidroatídico ovino de quistes tipo C2 es alta para los pacientes con quistes C2 y C3, pero hemos visto que en el líquido hidroatídico de quistes ovinos, en la diapositiva anterior, el antígeno B2 no es tan abundante, por lo que este antígeno, que funciona bien para detectar anticuerpos en determinados pacientes, podría dar lugar a poca estimulación en animales por su baja concentración en los quistes. Y se podría hipotetizar que entonces el antígeno B2 es un mal candidato para la detección de anticuerpos específicos en animales, por ejemplo en ovinos. Es decir, el antígeno B2 es buen candidato a priori para la detección de determinados estadios quísticos en pacientes, sin embargo, parece que sería un mal candidato para detectar anticuerpos específicos en animales con quiste hidroatídico, como por ejemplo los ovinos. En conclusión, se demuestra, como vemos aquí en el recuadro, que ciertos antígenos importantes para el diagnóstico de la hidatidosis se expresan y se reconocen de forma diferencial a lo largo del desarrollo quístico y que esto tiene unas implicaciones muy importantes a la hora de decidir qué antígenos son los mejores para detectar determinados estadios quísticos. Esa detección estadio específica nos permitiría además, como ya he mencionado, aplicar los hallazgos serológicos al manejo clínico del paciente, que al fin y al cabo depende en la mayoría de los casos precisamente del estadio quístico que nos encontremos. En resumen, podríamos concluir de todo esto que hemos visto. Primero, que los quistes de Echinococcus granulosus inducen una respuesta de anticuerpos relativamente fuerte en la mayoría de los pacientes de distintos isotipos, tanto IgG como IgM, IgA e IgE, aunque la intensidad y especificidad de esa respuesta dependerá de varios factores, ya hemos visto cuáles. También podemos decir que los primeros anticuerpos aparecen semanas después de la infección contra antígenos de oncosferas y que posteriormente se desarrollarán anticuerpos frente a la capa laminar, que no están caracterizados en el caso de granulosus, y más tarde se desarrollarán anticuerpos frente al líquido hidroatídico y los protoscólices o sus antígenos. También hemos visto que el análisis de los anticuerpos ha mostrado una evolución de subisotipos de la IgG paralela a la evolución quística. Primero tenemos principalmente IgG4 y posteriormente en estadios inactivos principalmente IgG1, 2 y 3. Y además podemos decir que la presencia de anticuerpos frente a determinados antígenos podría también señalar el estadio de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. Esto con respecto a los pacientes, porque la mayoría de las caracterizaciones que se han hecho han sido con pacientes y no con animales. Pero, ¿qué sucede con la respuesta de anticuerpos en animales con hidatidosis? Podríamos decir que es similar a lo que sucede en pacientes. Ya hemos mencionado algunas cosas. La respuesta de anticuerpos frente a quistes hidroatídicos se ha estudiado principalmente en animales ovinos, bien experimentalmente infectados o con infecciones naturales,
pero en cualquier caso mucho menos extensamente que en humanos. En estos estudios, tanto en infecciones experimentales como naturales, se ha visto que el curso de la respuesta de anticuerpos, digamos que es similar al encontrado en pacientes. Primero se encuentran anticuerpos anti-oncosferas, después antilíquido hidratídico, incluyendo antígeno B y antígeno 5, y después respuesta antiprotoscólices. A partir de estas semejanzas, los resultados de test serológicos en ovinos, a pesar de que hay semejanzas con la respuesta en humanos, los test serológicos en ovinos han sido generalmente decepcionantes y muchas veces contradictorios. Esto es importante mencionar que esto no ocurre solo con la hidatidosis, que estos resultados malos de serología suceden con casi todos los test serológicos para la detección de infecciones por CES-2 en animales. Así es que no sería un caso particular de la hidatidosis. El diagnóstico serológico en animales presenta principalmente dos problemas, que son la reactividad cruzada con otros CES-2, principalmente ténidos, y las reacciones no específicas que se ven en animales no infectados. Y el segundo problema es la baja sensibilidad. Se encuentra, por ejemplo, que los ovinos son bajos respondedores frente a los antígenos del quiste. O sea, vamos a encontrar un porcentaje de animales infectados muy pequeño que sean capaces de producir anticuerpos frente al quiste hidatídico. Además de estos defectos o estas complicaciones, el desarrollo de un método serodiagnóstico estandarizado y comparable entre distintos laboratorios para animales que permita el serodiagnóstico individual y premortem se ve limitado por el uso de antígenos crudos nativos, por ejemplo, el líquido hidatídico, que ya hemos visto que pueden ser muy heterogéneos y poco comparables entre un laboratorio y otro, como ya se ha mencionado. Tenemos ejemplos de esta variabilidad en dos trabajos que os muestro en las siguientes diapositivas. El primer trabajo, vemos un ejemplo de la detección de anticuerpos en ovinos frente a los antígenos del quiste hidatídico. Es un estudio realizado en Nueva Zelanda y para la detección de anticuerpos en ovejas, estos autores utilizaron los siguientes antígenos. Extractos de protoscólices obtenidos de ovejas experimentalmente infectadas en Nueva Zelanda. También utilizan, bueno, es de mencionar que esa cepa que utilizan para infecciones experimentales en Nueva Zelanda es una que se mantiene ya hace un montón de años en ovino allí en Nueva Zelanda, con lo cual a lo mejor se han seleccionado digamos, una cepa parasitaria que tiene unas características antigénicas determinadas, con lo cual ya el estudio tiene ciertas desviaciones. También utilizaron el antígeno de 8 kilodaltons purificado, el antígeno B, del líquido hidatídico de los quistes de las mismas ovejas, y también utilizaron el recombinante geno 25, que ya conocemos como vacuna frente a hidatidosis. Los sueros que utilizaron fueron tanto de ovejas experimentalmente infectadas como naturalmente infectadas. Y se ve aquí abajo que la mayor sensibilidad se obtiene con el extracto de protoscólices y además hay una bajísima reactividad con el antígeno B. Veis que solo un 11,2% de las ovejas, tanto experimental como naturalmente infectadas, responden frente a este antígeno. Es tan baja que no coincide con resultados previos de otros autores, lo que podría reflejar la heterogeneidad del antígeno B dependiendo de dónde sacamos el líquido hidatídico. Y en cuanto a la especificidad, es relativamente alta, pero la sensibilidad, como vemos, es bastante limitada. Con el extracto de protoscólices llegamos más o menos al 60%, con lo cual, en este caso, este ensayo sería aplicable a estudio de infección en rebaño, pero no a nivel individual. Con respecto a esas variabilidades que se encuentran cuando se aplican test serológicos para el diagnóstico de hidatidosis en animales, vemos este segundo estudio que se ha hecho en Argentina, utilizando líquido hidatídico de ovinos como antígeno y dos fracciones purificadas del mismo, pero las fracciones purificadas dieron peor resultado que el líquido hidatídico completo.
y los sueros que utilizaron fueron de ovejas naturalmente infectadas. Con el líquido hidratídico se obtiene una buena sensibilidad, como vemos aquí, para ovinos mayores de 7 meses y una sensibilidad total, independientemente de la edad del animal, de alrededor del 85%, que es muy similar a la que se obtiene utilizando líquido hidratídico para el diagnóstico de pacientes con hidratidosis. Y además se obtuvo una especificidad relativamente alta. Bueno, pues a priori parece un test que podría aplicarse al diagnóstico de la hidratidosis ovina, pero el problema es que los genotipos parasitarios, los estadios quísticos, los distintos estratos antigénicos y otras variables hacen que la mayor parte de estos estudios en animales, como los que acabamos de ver, no sean comparables entre sí. Primero, que los autores den el detalle de ese tipo de variables, ¿no? ¿Qué genotipo parasitario estoy detectando? ¿Cuántos quistes tenía el animal? ¿En qué estadio estaban los quistes? Etcétera, etcétera. Porque, imaginaos, podemos tener un 100% de sensibilidad si, por hipotetizar, ¿no? Podríamos tener un 100% de sensibilidad si los animales tienen una carga parasitaria muy alta. Y sin embargo, con el mismo antígeno nos vamos a otro sitio donde la carga parasitaria no sea tan alta y podemos encontrar una sensibilidad mucho menor. Esa dificultad para la comparación entre los distintos estudios no permite dar una recomendación diagnóstica para animales, eso es impracticable por el momento, y se deberían hacer más estudios para definir un buen antígeno que permita una detección fiable y homogénea de la hidratidosis animal en animales individuales y aplicable a situaciones pre-mortem. Bueno, con esto acabo la primera clase. En la próxima clase vamos a ver el serodiagnóstico en pacientes y su aplicabilidad a estudios epidemiológicos. Vamos a ver todos estos antígenos que hemos visto en la primera presentación y además veremos cuál es la aplicabilidad real de esos antígenos que hemos visto en el serodiagnóstico y también en el seguimiento y la serodetección de personas con quiste hidratídico. Con esto me despido hasta la próxima clase. Muchas gracias. Cambio.